Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de una gran obra de la pintura española, de un gran pintor español también. Estamos hablando del cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo del pintor español Goya. Francisco de Goya fue un pintor español muy importante de finales del siglo XVIII, más bien la segunda mitad del siglo XVIII, y principios del siglo XIX. Principios, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuál es el contexto histórico que domina este cuadro? Napoleón, con la excusa de querer conquistar Portugal, pide pasar por España, la invade y encarcela a su rey, que era Fernando VII. Entonces, Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España. Este hombre era bastante inepto y la gente lo llamaba Pepe Botella porque decían que le gustaba mucho el alcohol. De hecho, hay grabados de la época, podemos ver aquí uno, y se representa muy bien a este tipo, a este Pepe Botella. Y la gente decía, de hecho lo vemos en la parte de abajo del grabado, cada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerte. Bueno, pues así va España con José Bonaparte, con Pepe Botella. Vamos ahora a hablar ya del cuadro en sí, de los fusilamientos del 3 de mayo, sin más dilaciones. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó frente a la ocupación francesa. Las tropas de Napoleón entonces responden con una fuerte represión. Vamos, que no se andan con chiquitas. Y en este cuadro que vemos, es un cuadro pues que transmite mucha emoción. Cuando vemos esta pintura, de hecho, si vamos al Museo del Prado y la vemos, la primera impresión es una gran emoción. Podemos decir, pienso, que en este cuadro hay mucha emoción. En el cuadro podemos ver dos grupos diferentes. El grupo de las víctimas, que está a la izquierda. Lo que me llama la atención es que las víctimas, que son los españoles, pues forman un grupo desordenado, un grupo que tiene los ojos cerrados porque a lo mejor tienen miedo. Podemos imaginar muchas posibilidades. ¿Por qué tienen los ojos cerrados? Pues porque están delante de una escena de horror, porque están a punto de ser ejecutados y los hay que tienen mucho miedo. Entonces cierran los ojos. En cambio, hay otros personajes que también van a ser ejecutados, pero que tienen los ojos muy abiertos. Yo creo, quizás tengan los ojos muy abiertos, porque piensan, tienen a lo mejor los ojos muy abiertos, porque piensan que lo que va a pasar es una gran injusticia, que van a ser ejecutados por nada. Por eso el personaje central, el personaje que lleva una camisa blanca y un pantalón amarillo, levanta las manos hacia el cielo. Está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me vais a matar? ¿Por qué voy a ser ejecutado de esta manera? Los otros personajes que vayan a ser ejecutados, pues hacen diferentes gestos con las manos, o se esconden. Hay otro personaje que mira, por ejemplo, el que está al lado de la camisa blanca, a la izquierda, el personaje que lleva un gorro, pues mira asombrado. Y también hace esa pregunta. Nos podemos imaginar que hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me vais a ejecutar? El grupo que va a ejecutar es el grupo de los soldados franceses. Los podemos calificar como verdugos. Es un grupo que está a la derecha del cuadro. Lo que me llama la atención es que los verdugos son los soldados franceses, son los soldados de Napoleón, son los soldados de Francia, un país que está al lado de España. Ese país, con Napoleón al frente y con sus soldados, pues van a invadir España. Y va a cometer una serie de atrocidades que no hubiera imaginado nunca el pueblo español.
pensando el país vecino nos va a hacer esto. Es completamente injusto. Por lo tanto, Goya a este grupo de soldados de Napoleón, de este grupo de soldados franceses, no les da en el cuadro ningún tipo de humanidad. Los transforma en una máquina. Es decir, que los soldados franceses aparecen como si fueran una máquina de matar. Estos soldados aparecen como si fueran una máquina de matar. Podemos imaginar que representan una línea matemática, es una línea recta, y que es una línea que parece continuar hacia el infinito, porque al principio, como podéis ver, los soldados se ven claramente y al final se van difuminando. Vemos que al final esta línea recta que se va difuminando hacia el infinito, porque parece que hay muchos soldados. Vemos que las piernas y las bayonetas están perfectamente paralelas, está todo muy alineado. Es un grupo matemático perfecto, que nos transmite una carencia total de sensibilidad. Es decir, que este grupo va a disparar sin piedad. Este grupo actúa como una máquina de matar. No vemos las caras, solo vemos los uniformes, vemos las espadas, en el caso del primero, vemos las armas y vemos pues toda la vestimenta y la indumentaria típica de un soldado francés de época. La única parte del cuerpo que nos llama la atención que podemos ver es la mano izquierda del primer soldado que va a ejecutar. Ahí sí vemos la mano izquierda. Porque yo creo que quizás Goya nos quiera transmitir una idea de rapidez, es decir, de simultaneidad de lo que va a pasar. Es decir, está a punto de matar, está a punto de apretar el dedo en el gatillo del rifle y está a punto de matar a esas víctimas, a esos personajes que vemos que están, sobre todo el que está levantando las manos. Si hablamos ahora de lo que el paisaje que rodea este cuadro, esta pintura maravillosa, pues vamos, estamos hablando del paisaje de la ciudad de Madrid. Bueno, todo el mundo sabe que Madrid es la capital de España. En el fondo de la ciudad de Madrid, los edificios pues tienen una apariencia religiosa. Podemos ver bien claro una torre, una especie de catedral, y en algunos puntos del cielo pues parece clarear. En efecto, la hora habitual para las ejecuciones era justo antes del amanecer, justo antes del alba. Antes de que amaneciera, pues se realizaban las ejecuciones. Si continuamos hablando del protagonista, que tanto nos llama la atención, nos llama mucho la atención este protagonista que levanta las manos imaginando esa pregunta que hemos dicho hace unos minutos: ¿por qué? ¿Por qué esta ejecución? ¿Por qué? ¿Por qué esta guerra? Este personaje tiene la tez oscura. El rostro, si fijáis bien, su piel es oscura y es muy expresivo en lo que hace, en sus ojos, en su mirada, en sus manos. Y Goya plasma también esa expresividad en su indumentaria y la hace contrastar con el color de su piel, con el color de su tez. Por eso lo viste con colores claros, para que lo veamos bien. Vemos que lleva una camisa blanca y lleva un pantalón amarillo. Y está reforzado la luz de este cuadro. Se desprende una idea de luminosidad en torno a este grupo que se ha ejecutado, acentuado. Esta luminosidad está acentuada, por supuesto, con la presencia del farol que vemos a la derecha, justo al lado de los soldados franceses. Y va a iluminar el grupo de las personas que están a punto de morir. A su izquierda vemos a un hombre que lleva un gorro y mira también con mucha expresividad y con mucho miedo y con una idea de espera también, la espera de la muerte, y mira a sus ejecutores.
y a su izquierda vemos a un fraile. Sabemos que es un fraile porque lleva la indumentaria típica de los frailes, gris, con una especie de cuerda que aparece como si fuera un cinturón, y ese peinado tan característico de los frailes que es como una especie de corona de pelo. El fraile podemos ver que tiene las manos juntas, pero esas manos están demasiado bajas para estar rezando, porque en un principio podemos decir que está rezando porque sabe que va a morir, pero yo no estoy muy seguro porque parece también que tiene las manos atadas. No lo sabemos. Ambas posibilidades son posibles, valga la redundancia. Si pasamos a la parte de la izquierda donde vemos todos los cuerpos de las personas fallecidas, de los muertos, la sangre recubre diversas partes de la víctima que vemos, por ejemplo, con las manos abiertas, que parece un espejo de vida y de muerte. La vida representa al hombre con las manos hacia arriba intentando sobrevivir, aunque sabe perfectamente que va a morir, y la parte de abajo, en gris, ya no en blanco, el hombre sin vida, y la sangre recubre diversas partes del cuerpo, pero no recubre sus manos. Sus manos están limpias de sangre. Es una idea de inocencia y de martirio también. ¿Por qué? Vamos a hablar más adelante de esta idea de martirio también. Las víctimas, por lo tanto, aparecen divididas en 3 planos. En un primer plano están los fusilados. Este hombre que acabamos de hablar, que está muerto por el suelo, con los brazos abiertos y las manos limpias. En el centro vemos al grupo que está a punto de morir. Y al fondo, a la derecha, vemos el grupo de las personas que van a morir después. Si volvemos al personaje que tiene las manos levantadas hacia arriba y que tanto nos llama la atención, si se observa la mano, lo que me llama la atención es que podemos ver que Goya pintó unas heridas que nos hacen pensar en los estigmas de Cristo crucificado en la cruz. Hay una referencia religiosa bien clara. Es un martirio lo que estamos viendo. Nos recuerda este personaje al Cristo, esta figura central del cuadro, muy importante, símbolo del pueblo, nos recuerda a Jesucristo crucificado. Si hablamos otra vez de su atuendo, de su manera de vestir, sus colores, los colores que utiliza Goya para vestir a este personaje, es una coincidencia o no, pero son colores blanco, la camisa es blanca, y amarillo, el pantalón es amarillo. Y estos colores son los mismos que los colores de la bandera del Papa. Si continuamos con las referencias religiosas, podemos decir que la colina, el Monte Pío de Madrid, es la colina que sirve de telón de fondo para ejecutar a este grupo de personas. Podría simbolizar el Gólgota, que es la colina en la que supuestamente se crucificó a Cristo. De hecho, esta fotografía, si la colocamos encima de la montaña del Monte Pío de Madrid, pues es una coincidencia también, pero podemos ver que encaja perfectamente. La composición con las víctimas arrodilladas nos recuerda a las pinturas españolas de los santos. Hay muchas referencias religiosas en este cuadro. Por ejemplo, a la izquierda, esta figura borrosa se parece bastante a una virgen con un niño en brazos. Nos remite, por ejemplo, a las pinturas de Da Vinci, ¿no? Con la virgen y el niño y una composición triangular, que aquí no es triangular del todo, sino que es como una especie de grupo entre la virgen y el niño, y que yo creo que Goya utilizaría más tarde en su famosa pintura La Aquelarre. Vemos que hay un esbozo aquí anunciando el impresionismo y que podemos ver en la pintura de La Aquelarre, que es posterior a esta pintura. En conclusión, podemos decir que este cuadro, esta pintura, se considera como el primer cuadro antibelicista de la historia. La guerra no aparece aquí,
como si fuera un acto heroico, no aparece como si fuera un acto sublime. La guerra aparece aquí como algo terrible. La guerra ya no aparece como si fuera un acto heroico y sublime, sino que aparece como algo terrible. Podemos añadir también que este cuadro será imitado por dos grandes artistas de la pintura, Edouard Manet, que es un pintor francés, y Pablo Picasso, un pintor español. Aquí vemos en el cuadro de la ejecución del emperador Maximiliano de Manet, que es un pintor francés, es un cuadro de 1867, de la segunda mitad del siglo XIX, vemos que hay muchos parecidos con la pintura de Goya. Y donde hay más semejanza, yo creo que es en esta pintura de Picasso, el masacre en Corea. Picasso la realizó en 1950, a mediados del siglo XX, y vemos incluso la montaña que hay detrás, aunque yo creo que no hay ninguna referencia religiosa, porque Picasso era ateo. Vamos, la referencia religiosa aquí no la vemos. Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos en otro próximo podcast, un vídeo. Y un saludo para todos y para todas.